Método de Simpson para la aproximación de integrales definidas. Trabajo presentado por Sebastián Fúquene y Milton Pineda. Empecemos hablando un poco acerca del autor del método, Thomas Simpson. Era un matemático inglés, nacido el 20 de agosto de 1710 y muere en Inglaterra el 14 de junio de 1761. Era de familia acomodada económicamente y aprendió matemáticas de forma autodidacta. Recordemos un poco el teorema fundamental del cálculo. Este nos dice que sea f de x una función continua y definida en un intervalo a, b, y sea f mayúscula de x una función primitiva de f de x. Esto nos quiere decir que f mayúscula de x es la antiderivada de f de x. Entonces, la integral definida en el intervalo de a b de f de x va a ser dada por la imagen de b en la antiderivada de f menos la imagen de a entre la antiderivada de f. Recuerde también que a es el límite inferior de la integral y b es el límite superior de la integral. Vemos dos ejemplos de integrales. Uno de una integral indefinida, que es 5 integral de x a la 2. Esta integral se desarrolla de forma directa. Y la otra integral, que es una integral definida. Nos dice integral entre 0 y 1 de e a la x a la 2. El problema con esta segunda integral es que no se puede resolver por ningún método convencional, por decirlo de algún modo. Es decir, no se puede hacer ni de forma directa, ni con una sustitución, no es trigonométrica, no se puede hacer tampoco de forma trigonométrica. Entonces ahí es donde entra el trabajo de Thomas Simpson. Entonces, la regla de Thomas Simpson, regla de Simpson de 1/3 y de 3/8 son las dos reglas para desarrollar integrales definidas. Entonces empecemos hablando de la regla de 1/3. Nos dan una función f de x a integrar y pues nos dan también obviamente los límites tanto superior como inferior y un x sub m que es el punto medio entre a y b. Recordemos nuevamente, a es el límite inferior y b el límite superior de la integral. Entonces el método, la regla de Simpson 1/3. Ahora se busca un polinomio p de x de grado 2. Como es un polinomio de grado 2, pues va a ser de la forma a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x. Este polinomio va a ser una aproximación a la función f de x. Bueno, recordando un poco las sumas de Riemann, para hallar el área en un intervalo de a hasta b, el área bajo una curva de un intervalo, lo que se hace es que esa área se divide o se parte, por decirlo así, en rectángulos. O entre más rectángulos haya, pues mejor va a ser la aproximación. Bien, este nuevo polinomio lo que hace es que va a hacer que los rectángulos sean más precisos. Es decir, si usted observa en la imagen, los rectángulos que se tienen un gran error. Hay varios triángulos rectángulos, se podrían ver así, muy grandes, ¿cierto? Sin embargo, si usted mira el primer rectángulo a la izquierda, va a haber una linecita roja encima. Esa linecita es el polinomio, es lo que define el polinomio, para que la aproximación sea mucho mejor. Entonces, vamos ahora a renombrar los límites de integración, desde menos h hasta h, y vamos a integrar el polinomio. Pues bien, el polinomio se puede integrar de forma directa, obteniendo así que el área va a ser igual a sub 0 por 2h más a sub 2 por 2h a la 3 sobre 3. Entonces vamos a tomar distintos puntos del polinomio y pues de la función. Entonces vamos a tomar un x igual a 0 y a partir de ese x igual a 0
llegamos a que a sub 0 va a ser igual a y sub 1. También vamos a decir que x es igual a h, lo reemplazamos en el área dada, o bueno, que hallamos más bien, y lo mismo con menos h. A la hora de sumar las dos últimas ecuaciones que se obtienen al reemplazar tanto h como h sub 1, se halla el valor de a sub 2. Ahora bien, tenemos tanto a sub 0 como a sub 2. Esto se reemplaza en el área del polinomio. Bueno, a la hora de reemplazar tanto a sub 0 como a sub 2 en el área ya del polinomio, pues se va a hallar el área en términos pues, de h, que h va a ser la diferencia de diferencial de los límites sobre n, donde n representa el número de rectángulos. Algo que es muy importante es que el número de rectángulos siempre tiene que ser un número par para el proceso iterativo. Bueno, ahorita explicaremos eso con más detalle. Entonces, y el área a la final nos va a dar h sobre 3 por y sub 0 más 4 y sub 1 más 2y sub 2 más 4y sub 3 más 2y sub 4, así sucesivamente, más 2y sub n menos 2 más 4y n menos 1 más y sub n. Bien, hay que tener en cuenta aquí que el y sub 0 y el y sub n van a tener como coeficiente 1. Entonces va a ser 1 y sub 0. El siguiente coeficiente para y sub 1 va a ser 4. Para y sub 2 el coeficiente va a ser 2. Entonces ahí en adelante, para cada y sub n, los coeficientes van a intercalar entre 4 y 2. Hasta llegar al último término, cuyo coeficiente va a ser 1. Bueno, como tal, esta última ecuación sería la ecuación para el método de un tercio, para la regla de un tercio. Sin embargo, se puede escribir mejor aún, o más bonita, por decirlo así. Es que el área, aquí la anotamos como I, va a ser igual a h sobre 3 por y sub 0 más 4 veces la sumatoria de desde i igual a 2 hasta n. Bueno, arribita nos dice que i igual a i más 2. Esto nos quiere decir que el i se va a ir intercalando, es decir, usted a la hora que tenga la lista de los datos va a tomar el segundo dato, el cuarto dato, el sexto dato, el octavo dato y así sucesivamente. Entonces, más 2 veces la sumatoria de i igual a 3 hasta n menos 1, y lo mismo, el i va a ir intercalando, entonces 3, 5, 7, 9 y sucesivamente, más y sub n. Y así pues quedan cubiertos, por decirlo así, todos los datos. Bueno, como ya dijimos, n es el número de intervalos y pues h se va a hallar por el diferencial de los límites sobre n. Recuerde que un diferencial es un término final menos un término inicial. Bueno, para hallar el error se puede hallar, bueno, o es aproximadamente menos h a la 4 sobre 180 por b menos a por la cuarta derivada de la función evaluada en epsilon. Epsilon va a ser un número que va a estar comprendido entre los límites de integración, entre a y b. No puede ser a ni puede ser b. Bueno, ahora hablaremos de la regla de Simpson 3/8. Esta regla considera el valor de n igual a 3, es decir, considera 3 rectángulos por debajo de la curva, comprendidos obviamente entre los límites de integración. Esto con el propósito de obtener una fórmula para integrar f de x entre 4 puntos consecutivos, que son x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Obviamente estos 4 puntos van a ser colineales y x sub 0 va a ser el límite inferior y x sub 3 va a ser el límite superior pues, de la integral. Ahora,
La integral definida entre x sub 0 y x sub 3 aproximadamente va a ser igual a 3 octavos de h por f de x sub 0 más 3 f de x sub 1 más 3 f de x sub 2 más f de x sub 3. Este f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2 y f de x sub 3 pueden ser también llamados y sub 0, y sub 1, y sub 2 y y sub 3, puesto que son la imagen de cada puntico, de cada punto en la función. Para hallar el error de esta regla se utiliza la siguiente fórmula. O bueno, el error está definido por menos h a la 5 sobre 6480 por la cuarta derivada de la función evaluada en epsilon, donde epsilon va a ser comprendida entre x sub 0 y x sub 3, que recordemos son los límites de integración. H en este caso también se va a definir como en la anterior regla, es decir, va a ser el diferencial de los límites sobre 3 en este caso, ya que pues 3 son los rectángulos. Bueno, la diferencial de los límites, es decir, límite superior menos límite inferior. La demostración de esta regla se encuentra en la bibliografía y bueno, el link del documento queda en la descripción de este video. Se decidió no incluirla o no explicarla por cuestión de tiempo, ya que se alargaría demasiado el video. Y esta es la bibliografía que pues va a quedar en la descripción del video también. Bueno, vamos a desarrollar un ejercicio por el método de Simpson un tercio, para el cual vamos a tener presente la siguiente fórmula, que es I igual a h partido 3 factor de y sub 1 más 4 veces la sumatoria de I igual a 2 hasta n aumentado en 2 de los y sub I más 2 veces la sumatoria de I igual a 3 hasta n menos 1 también aumentado en 2 de los y sub I más y sub n más 1. Cabe recalcar que n va a ser el número de intervalos, este debe ser par, y el h lo vamos a hallar como el límite superior de integración menos el límite inferior de integración sobre el número de intervalos definidos. Entonces vamos a identificar nuestro x sub 1, que en este caso es 1, y nuestro x sub f, que en este caso es 2. Vamos a definir un número de intervalos igual a 12 y procedemos a hallar el h, que será igual a el límite superior menos el límite inferior partido entre el número de intervalos. Vamos a llamar a esta casilla h. Y como son 12 intervalos, vamos a hallar 13 casillas. En el primer x va a ser igual al x1, el segundo va a ser igual al anterior más el h que hallamos. El y va a ser reemplazando el x en la integral, entonces es igual a 5 menos el x, que en este caso es 1, todo sobre este elevado a la 3. Damos enter y arrastramos. Listos. Entonces, ahora, ¿qué procedemos a hallar? Entonces, ya tenemos todos los valores que nos piden en la fórmula. Entonces vamos a hallar la integral
integral a que es igual. La integral es igual a h partido 3. Esto lo vamos a multiplicar por el y sub 1, que en este caso es 4, más, vamos a añadir otro paréntesis, más 4 veces la sumatoria, que nos indica que y igual a 2 y aumentado en 2. Entonces vamos a comenzar con y sub 2 más, como dice aumentado en 2, vamos a ir sumando de 2. Entonces y sub 4 más y sub 6 más y sub 8 más y sub 10 y y sub 12. Y nos dicen que a eso le vamos a sumar 2 veces la sumatoria de igual a 3. Entonces comenzamos en y sub 3 más, igualmente vamos aumentando en 2, y sub 5 más y sub 7 más y sub 9 y y sub 11. Y después nos dicen que a eso le vamos a sumar el y sub n más 1, que vendría siendo la última casilla de y, que en este caso es y sub 13. Entonces cerramos acá, más y sub 13 y cerramos. El valor de la integral, entonces, utilizando el método de Simpson 1/3, es de 1.375 aproximadamente. Bueno, una vez obtenido el valor de la integral, procedemos a hallar el error, que nos dice que es menos h a la 4 factor de xf menos x1, que son los límites de integración sobre 180 por la cuarta derivada de la función. Entonces vamos a hallar el valor de la cuarta derivada. Recordemos que se evalúa entre un valor entre los límites de integración. En este caso no puede ser 1 ni puede ser 2. Entonces sería igual a 1800 menos 120. Lo vamos a multiplicar por este. Todo sobre ese mismo valor elevado a la 7. Entonces el valor de la integral es 16,522 aproximadamente. Entonces el error total es igual a menos h a la 4 multiplicado por el límite superior menos el límite inferior. Todo esto sobre 180. Y entonces el error total sería multiplicar el valor que acabamos de hallar por el valor de la cuarta derivada, es igual a este por este. Entonces este como tal vendría siendo el error. Vamos a pasarlo a porcentajes y nos podemos dar cuenta que el error utilizando la regla de Simpson 1/3 es de 0,00044. Bueno, ahora vamos a resolver el mismo ejercicio por el método de Simpson 3/8. Entonces para esto vamos a crear 3 columnas, una de Y, una de X y una de Y.
Listos. Y vamos a identificar quién es el x sub f, que vendría siendo el límite superior de integración, el x1, el n y el h. Entonces xf vendría siendo 2, x1 vendría siendo 1, n, recuerden que en el método de Simpson 3/8 siempre va a ser igual a 3, pues el h va a ser el límite superior menos el límite inferior. Todo esto dividido entre n. Listos. Entonces, algo importante para tener en cuenta es que siempre en el método de Simpson 3/8 deben haber 4 puntos. Entonces, acá hay 2 hasta 4. El primero pues es el x1, primer valor de x1, y el segundo valor es el mismo aumentado en h. Más así esto. El siguiente pues es el anterior más el h, y el siguiente pues es el anterior más el h. Listos. Entonces el y es igual, de igual forma que el anterior, solo es reemplazar el valor, que en este caso es 5 menos 1, todo esto sobre este valor elevado a la 3. Arrastramos y listos. Ya, bueno, hallamos el valor de la integral haciendo uso de la fórmula que nos dice que es 3 por h sobre 8, y esto lo vamos a multiplicar por el primer valor o la primera imagen de x, que en este caso es 4, más 3 veces el segundo valor, más 3 veces el tercer valor, más el cuarto valor. Cerramos, enter, y entonces el valor de la integral es 1.396 aproximadamente. Una vez tengamos el valor de la integral, procedemos a hallar el error, que está dado por la fórmula menos h a la 5 sobre 6480 por la cuarta derivada de la función evaluada en un epsilon, teniendo en cuenta que el epsilon debe ser mayor al límite inferior pero menor al límite superior. Entonces vamos a hallar el valor de la cuarta derivada, que es la que tenemos acá. Entonces esto sería igual a 1800 menos 120 por, vamos a tomar este valor como nuestro epsilon, dividido entre ese epsilon elevado a la 7, que nos da 44.789. y ahora el error total va a ser igual a menos h igual a menos h elevado a la 5, y esto va a estar dividido entre 6480.
enter, que nos da este valor, y como tal el error total sería el valor absoluto de ese valor por el valor de la cuarta derivada. Que obtenemos este valor, lo vamos a pasar a porcentaje, y entonces el error es del 0.002%. Finalmente, el ejercicio que se ha propuesto es la integral desde menos 2 hasta 1 de 1/3 de t menos 2 todo elevado al cuadrado por dt. Resolverlo por el método de Simpson 1/3 y 3/8.